asesoría virtual organizada por Carpeta Digital. Esta asesoría tiene como objetivo brindar las herramientas necesarias para que puedan desarrollar la creatividad y mejorar la escritura y dar a conocer sus obras a sus estudiantes en el marco de lo que es el concurso de José María Arguedas. Espero que esta experiencia sea enriquecedora para todos y que juntos podamos disfrutar del placer de escribir y compartir nuestras creaciones. Bueno, ahora quiero presentarles al maestro Santos. Maestro Santos, por favor. Gracias, Catherine. Bien, buenas noches con todos los presentes. Estimada ponente, Magali Cabeza Herrera, colaboradores, maestros y maestras que confían en nuestra empresa y hacen posible que hoy pues estemos reunidos en esta videoconferencia. Como representante legal de Carpeta Digital Education, pues tengo el altísimo honor de dirigirme a todos ustedes con el fin de reiterar nuestro compromiso, pues de ser esa mano amiga para enriquecer su gran labor docente que ustedes vienen realizando en sus diferentes centros de trabajo. En esta oportunidad nos convoca nuestra primera maratón de asesoría 2023 como respuesta pues a uno de los servicios que dejamos a su entera disposición y que año a año pues venimos trabajando arduamente para superar las diferentes dificultades que se nos presentan, para brindarles de esta manera el mejor servicio y que gracias a ustedes, a sus aportes, a sus sugerencias, seguimos creciendo y consolidándonos. El Premio Nacional de Narrativa y Ensayo José María Arguedas, pues busca promover la creación literaria, ¿no? En un marco del desarrollo de las competencias comunicativas de nuestro currículo. Por ello que es a partir de la lectura de sus obras, ¿no? De José María Arguedas, es que se busca expresar, ¿no? El mundo personal del lector, la cultura, ¿no? Ya sea local, regional. Por ello es que Carpeta Digital ha diseñado para ustedes, estimados docentes, las pautas necesarias para que sean partícipes activos de este concurso, ¿no? En ese orden de ideas, pues nuestra maratón de asesorías se ha estructurado en 4 días, ¿no? El día de hoy, que estamos dando inicio con fábula, el día de mañana continuaremos con ensayo, el día domingo con lo que es el cuento y finalmente estaremos cerrando el día lunes con historieta. Desde este espacio y a nombre de Carpeta Digital Education, pues doy por aperturada la primera maratón de asesorías Premio Nacional Narrativa y Ensayo José María Arguedas 2023 y nada más solamente decirles que recuerden que Carpeta Digital Education, a diferencia de la competencia desleal, pues cede, te asesora y acompaña. Muchas gracias, Catherine, por el espacio. Muchas gracias, maestro Santos. Bueno, sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida a la magíster Magali Cabezas Herrera, quien cuenta con una amplia experiencia laboral y también ha participado en diversos concursos educativos en lo que respecta a Minedu. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. Buenas noches, maestros, maestras que en esta oportunidad nos acompañan para este concurso. Tiene como público objetivo a los estudiantes de 5º grado de primaria hasta 5º grado de secundaria, en diversas categorías como narrativa oral, en lengua originaria, con el Premio Nacional de Narrativa y Ensayo José María Arguedas 2023. En los aspectos generales de este concurso, tenemos que el público objetivo es para estudiantes tanto de EBR como de EVA,
en el caso de EBR, desde quinto de primaria hasta el quinto de secundaria, ¿no? Tenemos diversas categorías, como narrativa oral en lengua originaria, en donde participan quinto y sexto grado de primaria. Del mismo modo, la categoría fábula, en quinto y sexto de primaria también participan. Cuentos, participa primero y segundo. En historieta participa tercer grado de secundaria. Y en la categoría ensayo participa cuarto y quinto grado de secundaria. Bien. En la etapa institucional, los integrantes de la comisión son aquellos del Comité de Gestión Pedagógica, y sus funciones son, por ejemplo, difundir las bases del Premio Nacional de Narrativa y Ensayo. Además, incorporar también las actividades de este concurso dentro de la programación anual, ¿no? Esto se hace en el mes de marzo. Y designar a los integrantes del jurado, entregar los trabajos que se han producido por los estudiantes, realizar la inscripción en el CICE, y en el caso que la institución educativa cuente con el apoyo de SANE, puede solicitar apoyo al profesional de SANE para recibir asesoramiento respecto a los ajustes y apoyos educativos que se requieren, ¿no? Bien, en cuanto a faltas y sanciones, tenemos que la participación en cualquiera de las etapas, disciplinas o categorías de estos concursos, bueno, acá hemos tomado lo que corresponde a las bases del 2022, ya que este año aún no han salido las bases. Sin embargo, nosotros ya nos preparamos para poder participar en este concurso, ¿no? Entonces, la participación en estas etapas supone la aceptación de las bases, que pronto la vamos a tener. Por lo tanto, las situaciones que no están consideradas en bases se encuentran sujetas a evaluación de acuerdo a la naturaleza de la Comisión de Ética y Disciplina, ¿no? Por ejemplo, en el descuento de puntos sobre el puntaje final obtenido, la descalificación del participante, la inhabilitación inmediata del estudiante por un año, ¿no? En el caso de que el trabajo no sea propio del estudiante, sino una copia. Y también para el docente también va esa inhabilitación, o aquel responsable de esta asesoría por un periodo de 2 años, ¿no? Y no lo hacen, o no podría ya participar el docente en los concursos educativos, ¿no? Considerando 365 días para cada año, calculados desde ese momento en el que se emite la sanción. Y esta sanción se remite a la Comisión Organizadora Nacional. Bien, con respecto a los jurados y cómo se conforman, la conformación de los jurados para este concurso es mínimo de 3, siendo el director el principal jurado, ya que él es el que preside todas las comisiones y todos los concursos que se realizan en la institución educativa, ¿no? Y acá tenemos el director, o quien designe esta función, ¿no? Quien realice esa función. Un docente del área de comunicación, un docente que hable lengua originaria, en el caso de la categoría narrativa oral en lengua originaria, un docente
de la institución educativa de áreas afines, de preferencia un docente de arte y cultura, o puede ser también un docente de ciencias sociales o desarrollo personal y ciudadano, o ciencia y tecnología también, el caso de la educación básica alternativa, de los ciclos intermedio o avanzado, y un representante estudiantil del municipio escolar o del Consejo de Participación Estudiantil. Ahora sí vamos a entrar de lleno en lo que corresponde a la fábula. En el caso de la fábula, tema que nos compete hoy, tenemos que los participantes en esta categoría son los estudiantes de quinto y sexto de primaria. El tema que debemos abordar en la fábula es el universo andino de José María Arguedas en diálogo con nuestra cultura local y regional. También tenemos obras sugeridas como Canto Quechua, Agua, Huarmacuyay, antologías de cuentos, leyendas y fábulas quechua, Ríos Profundos, El Sueño del Pongo. ¿Y quienes clasifican en esta categoría, en la etapa institucional? 3 estudiantes que hayan obtenido los mayores puntajes de acuerdo a los criterios de evaluación que vamos a tocar más adelante. ¿Cómo deben los estudiantes presentar su fábula? Lo deben presentar con un seudónimo, es decir, un nombre que ellos creen de repente, para que los identifique como dueños de esa fábula. La fábula debe estar escrita en prosa, con una extensión de una página mínimo, 2 páginas máximo. Debe estar en formato PDF, en una hoja A4 con medidas, bueno, de las medidas 21.5 centímetros por 29.7, con márgenes superior e inferior de 2.5 centímetros y de 3 centímetros en el margen derecho e izquierdo. La letra a utilizar en la fábula es la letraría el número 12 en espacio y medio. ¿Sí? En cuanto a la inscripción, tenemos, ya lo dijimos, en la etapa institucional 3 estudiantes que hayan obtenido los mayores puntajes, y cada uno de los estudiantes debe contar con su ficha de inscripción, que está en el anexo B1, y ya el equipo les hará llegar, estoy segura. Y en la etapa UGEL, un estudiante, ¿no? ¿Quién inscribe en la etapa institucional? Lo inscribe el director de la institución educativa o quien haga sus veces. Y en la etapa UGEL lo inscribe el especialista de la UGEL responsable del concurso. ¿En qué plataforma se realiza la inscripción? Se realiza en la plataforma CICE, ¿no? ¿Dónde se almacena el texto fábula? En un drive. ¿Hasta qué fecha aproximadamente se debe inscribir? Hasta el 12 de agosto más o menos, ¿no? Es un aproximado. Y en la etapa OGEL del 15 de agosto al 9 de septiembre. Son fechas aproximadas porque este año no han salido las bases, pero ya tenemos las bases del 2022 y más o menos nos hemos guiado o nos guiamos por esas fechas. ¿Sí? En cuanto al comité de evaluación, según las bases del año pasado, son 3 integrantes mínimo. 3 integrantes en mínimo, ¿no? Ahí está en la etapa institucional el director, que es quien encabeza este comité de evaluación, un docente de comunicación, un docente de otra área, puede ser de arte, ciencias sociales, de PCC, un representante estudiantil, un representante de la comunidad educativa, un profesional de SAANE,
en el caso que la institución cuente con este servicio, ¿no? ¿Qué criterios de evaluación van a tomar en cuenta para evaluar la fábula? Esos criterios están en la ficha del anexo B2 y B3, ¿no? En el caso de la UGEL, también tenemos como integrantes al director, a un docente especialista del área de comunicación, a un docente especialista de educación intercultural bilingüe, en el caso de que la fábula esté escrita en otra lengua que no sea el castellano, ¿no? Un representante del gobierno local, o puede ser un escritor, un poeta, un narrador de la localidad también, quien integre este comité de evaluación, y también puede integrar un representante de las organizaciones indígenas. También van a utilizar los criterios de evaluación que se estipulan en las bases para este concurso del Premio Nacional de Narrativa y Ensayo José María Arguedas. En el caso de la fábula, ¿sí? Tenemos acá los criterios de evaluación que están en el anexo B2. Ahí tenemos los aspectos de adecuación, cohesión y coherencia. Tenemos de juicio crítico también, de mensaje. Y bueno, en el caso de la adecuación, los criterios de evaluación es que la fábula tenga un propósito comunicativo, ¿no? Para que muestre el universo andino de José María Arguedas y la relación que haya con la cultura local y regional del estudiante. Eso es lo que se debe ver en la fábula. Además que adapte el lenguaje que va acorde al propósito comunicativo y al destinatario también. En el caso de la cohesión y coherencia, se evalúa la organización del texto considerando una progresión narrativa lineal, en donde se evidencia acciones, diálogos, descripciones, atendiendo a las características propias de este texto narrativo que es la fábula, ¿no? Tiene su estructura característica que lo diferencia de otro texto narrativo. También tenemos otro criterio de evaluación que es el planteamiento de hechos en torno a un en este concurso debemos de tomar es el de El universo andino de José María Arguedas en diálogo con nuestra cultura local y regional, ¿no? Ese es el tema. Además, el uso de conectores, muy importante, para darle esa progresión narrativa, ¿no? El uso de conectores de tiempo, de espacio, había una vez, la semana siguiente, 2 días después, ¿no? Recursos gramaticales como adjetivos, verbos, además de recursos ortográficos que son muy importantes para que el texto quede entendible. Continuamos. En el caso de la creatividad, tenemos como criterio de evaluación la originalidad. Esta originalidad tiene que ver con que el texto sea de autoría del estudiante. El estudiante, si bien es cierto, se va a basar en obras de José María Arguedas u otros textos, fábulas, para que pueda hacer este texto. Pero él tiene y debe crear algo propio. No puede copiar. Eso no está permitido. Según las bases, son sancionados los estudiantes que copian, ¿no?, de otros trabajos.
Bien, también tenemos la narración de hechos con sus propias palabras. También tenemos el uso de recursos literarios o figuras literarias, también conocidas, que es muy importante para mm, darle más realce y a un texto, literario, ¿no? Un texto narrativo. Ahí tenemos la metáfora, el símil, que es una comparación y la identificamos por esa palabrita como, el epíteto, que es una caracterización de algo obvio. Y en cuanto a juicio crítico, que es otro aspecto que se va a evaluar también, tenemos el criterio de la evidencia en las expresiones que emplea, la valoración por la diversidad cultural y lingüística en las obras de José María Arguedas y también de la localidad, provincia o región en donde está el estudiante, ¿no? También se hace evidente el uso de fuentes de información, es decir, cómo el estudiante, después de haber leído las obras de José María Arguedas que se sugieren en estas bases, va a hacer uso de ello y plasmarlo en la fábula. ¿Cómo así? ¿Cómo vamos a lograr eso, por ejemplo? ¿No? Fuentes de información. ¿Cómo? Coloco un superíndice y luego en el pie de página registro sacado de esta obra. No se refiere a eso, ¿verdad? Sino que ahí el estudiante debe hacer gala y uso de su experiencia narrativa o su habilidad para poder escribir textos en donde mediante las acciones que realizan los personajes se evidencie que el estudiante ha leído, ¿no? Podría tomar, por ejemplo, a un personaje de El sueño del Pongo, por ejemplo, y hacer una prolongación de la historia. O podría tomar, por ejemplo, el personaje principal de un texto narrativo y el personaje principal de otro texto narrativo y llevarlos a su fábula y a partir de ahí crear el estudiante. Entonces, el lector, al visualizar cada una de las letras, cada uno de los párrafos, entonces se va a dar cuenta, ¿no? Y va a decir, ah, este es el personaje de tal obra de José María Arguedas. Y este es otro personaje de otra obra de José María Arguedas. Entonces allí se ve que el estudiante ha tenido contacto con las obras de José María Arguedas, ¿verdad? Y el mensaje, que es otro aspecto a evaluar mediante el criterio, en la fábula se transmite un mensaje en relación a su pertenencia a un pueblo indígena u originario y su identificación con su cultura local, regional o nacional, ¿no? Es decir, el personaje principal de esta fábula va a sentirse identificado con lo que hay en su región. A eso se refiere este... Bien, en el siguiente anexo, es el anexo para evaluar cada uno de los trabajos. Aquí cada integrante del comité de evaluación va a colocar el título del trabajo, el seudónimo y va a evaluar con estos criterios, ¿no? El aspecto de adecuación, de cohesión, coherencia, de creatividad, juicio crítico, mensaje, recursos expresivos, de acuerdo a los criterios que hemos leído en la diapositiva anterior y van a obtener un puntaje. Luego ese puntaje se va a recabar de cada uno de los integrantes de la comisión evaluadora y luego lo van a informar a la UGEL, ¿no? Cuántos estudiantes han participado y cuál ha sido el puntaje obtenido en cada uno de los participantes, ¿no? Eso ya lo realiza quien inscribe, ¿de acuerdo?
Bien, en la fase ya de la escritura, debemos de tener en cuenta que el estudiante primero debe ponerse en contacto con las obras de José María Arguedas. Aparte, debe conocer también cómo está estructurada la fábula, ¿cierto? Entonces, para ello, primero sugerimos algunas obras, ¿no? Como El torito de la piel brillante, en donde se narra la historia de un torito de la piel brillante precisamente, un torito que nació de una vaca y no se sabía en qué momento la vaca se había empreñado, ¿no? Entonces sus dueños, al ver a este torito, este becerrito, lo crían como si fuera un perrito prácticamente, ¿no? Y acompaña al leñador en todo momento, hasta que un día se olvida del becerrito y cuando ella se da cuenta, pues ya el becerrito se había encontrado con el toro, un toro negro que sale del agua del lago y lo reta a pelear. Y el torito le dice, pues no voy a pelear en este momento, debo pedir permiso a mi dueño, ¿no? Y el dueño no quiere dejarlo ir, pero el torito tiene palabra, se va y se realiza la pelea, ¿no? Y obviamente el toro, como un animal más grande y poderoso, pues vence, ¿verdad? Y se lleva al becerrito a las profundidades del agua, ¿no? Es una historia que a los pequeños les crea una tristeza, ¿no? Les hace sentir una tristeza y empiezan a decirse, pero ¿por qué, profesora? ¿Cómo es posible que el torito, cómo es posible que el dueño lo haya dejado, lo hubiera amarrado, ¿no? En fin, también tenemos la obra Warmakuyay, que es una obra en donde se narra el cariño que siente un niño hacia una señora prácticamente, ¿no? A una mujer que es mayor que él y, y cómo es que este niño pues se llega a enterar de el abuso que había cometido el patrón contra ella y le reclama al que sería su pareja, ¿no? Pero el Kutu no hace nada porque le teme al patrón, ¿no? Entonces aquí en esta obra de José María Arguedas Huarmacuyay se ve reflejado parte de la vida del escritor, ¿no? Porque recordemos que en su infancia José María Arguedas pues tuvo una madrastra, ¿no? Y esta madrastra tenía un hijo mayor y hacía presenciar a José María Arguedas mm, la violentación que le hacía a las muchachas, ¿no? Entonces José María Arguedas, cuando es mayor, no puede relacionarse adecuadamente con las señoritas y pues esta frustración la plasma en su obra, ¿no? De esta manera, con Guarmacuyay. También tenemos otra obra que es sugerida, canciones y cuentos del pueblo quechua, en donde hay canciones precisamente que están en quechua traducidas al español y cuentos también de los pobladores de zonas indígenas, ¿no? Tenemos también otra obra, mitos, leyendas y cuentos peruanos. Aquí se relatan historias tanto de la costa como de la sierra y la selva. Y también tenemos un texto corto y muy bonito que es El sueño del Pongo, ¿no? En el que se narra la historia
del Pongo precisamente, cómo era humillado, maltratado por el patrón, pero que al final recibe un castigo, ¿no? Cómo es que el escritor José María Arguedas, a manera de metáfora, al final de esta obra, pues coloca a los personajes en un sitio celestial y uno es embadurnado con miel y el otro es embadurnado con excremento, ¿no? Y luego ambos tienen que lamerse, ¿no? Entonces, son obras todas ellas que provocan la reflexión en el aula, ¿no? Bien, entonces en el aula nosotros podemos utilizar estrategias de comprensión lectora, ya que en estas, con estas obras podemos nosotros desarrollar la competencia lee, ¿no? Porque recordemos, antes de escribir, nosotros debemos sensibilizar al estudiante. ¿Y cómo lo sensibilizamos? Que los estudiantes lean las obras de José María Arguedas. Y es ahí donde podemos utilizar las estrategias de comprensión lectora, ¿no? Que según Isabel Solé dice que por ejemplo, la lectura es un proceso que constituye una actividad cognitiva compleja guiada por la intencionalidad del lector. Es decir, el estudiante va a leer una obra literaria de José María Arguedas. ¿Cuál es la intención de este estudiante al leer las obras de José María Arguedas? Conocer y también participar en el concurso, ¿cierto? Y en cuanto a la estrategia, según Isabel Solé, es un conjunto de acciones ordenadas y con una finalidad, es decir, dirigidas a la consecución de una meta, ¿no? Estas estrategias que podemos utilizar, las podemos utilizar antes, las debemos utilizar antes, durante y después en el proceso didáctico de ley, ¿no? De la competencia ley. En el antes debemos de plasmarnos objetivos. ¿Para qué voy a leer? Luego, ¿qué sé? ¿Qué es lo que sé de este texto literario? ¿No? Por ejemplo, en el caso del torito de la piel brillante, por ejemplo, ¿no? Podemos presentar la imagen de un toro y la imagen de un brillante, ¿no? Y a partir de ello, podemos preguntar a los estudiantes sobre qué vamos a leer o cuál será el título del texto que vamos a leer hoy, ¿no? Y ellos van a asociar. Y de esa asociación van a hacer una inferencia. Entonces, a partir de las imágenes que nosotros presentemos, vamos a lograr que el estudiante pueda hacer inferencias, pueda hacer asociaciones, ¿no? Profesora, se trata de un torito, ¿ya? Y esa piedra es un brillante, profesora. Muy bien. ¿Cuál será el título? ¿No? Y por ahí se van acercando. Si es que alguno ya lo leyó, de repente lo dirá, ¿no? El torito de la piel brillante, profesora. Pero si no, entonces nosotros vamos monitoreando de tal manera que los estudiantes den con el título, ¿verdad? Hacemos hipótesis de qué tratará el texto que vamos a leer. Entonces los estudiantes allí, basándose en los elementos paratextuales del texto, como son la imagen, el título, entonces van a hacer una aproximación, va a tratar del torito, profesor. ¿Y qué le pasará al torito, no? ¿Y por qué es el torito de la piel brillante? ¿Debido a qué? ¿Y qué pasará con el torito? ¿Y qué le sucederá al final, no? Y así vamos despertando el interés en los estudiantes. A medida que vamos leyendo, ¿ya? Hacemos preguntas, ¿no? Podemos utilizar también este momento para poder ver o escuchar cómo es que cada uno de los estudiantes lee, ¿no? Y al mismo tiempo ir corrigiendo. Hay que respetar los signos de puntuación, hay que hacer pausas aquí, hay que darle esta entonación, ¿no? Podemos hacer
uso de estos mecanismos durante la lectura, ¿no? Hacemos unas preguntas, contrastamos hipótesis en este momento también, ¿no? Y realizamos inferencias también, ¿no? En el antes de la lectura también se realizaron inferencias a partir de las imágenes, ¿no? En el durante también se van a realizar inferencias, ¿de acuerdo? Luego de la lectura, ya en el momento llamado después, ahí podemos nuevamente hacer inferencias al obtener el tema, porque el tema es el resultado de una inferencia, ¿no? Para llegar a él hay que inferir. La idea principal también hay que inferirla. También podemos hacer uso de la estrategia del organizador visual, ¿no? De una silueta textual, de un sociograma, por ejemplo, del cuento en una cruz, de un relato ilustrado, de un lapbook, para poder desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes, ¿no? Bien, luego seguimos en esta etapa de sensibilización en donde desarrollamos la competencia lee y vamos a ver lo que es la fábula, ¿no? En la fábula, ahí podemos darle al estudiante teoría y que él organice la información en un organizador visual. Bueno, aquí he tomado de Isabel Bermejo una presentación de lo que es la fábula, ¿no? Y nos dice, por ejemplo, que la fábula es una narración breve que puede ser escrita en prosa o en verso también, ¿no? Pero para el caso de las bases, lo vamos a hacer en prosa y tiene una intención didáctica. Esto significa que busca aleccionar, busca educar. Los personajes en una fábula suelen ser animales, personas o cosas. Si son animales o cosas, deben tener características humanas, que sueñen. Ujú. ¿Qué temas se tocan en la fábula? Defectos y vicios humanos, como por ejemplo la mentira, la avaricia, la envidia, para poder criticar estos comportamientos y actitudes, porque recordemos que la fábula tiene una intención didáctica, entonces si busca que el estudiante reflexione, que vea cuál es la actitud correcta, cuál es la actitud incorrecta, entonces vamos a utilizar o hacer uso de temas como la mentira, la avaricia, la envidia, antivalores, ¿no? Antivalores, defectos, vicios humanos. Para los escenarios naturales. Sí, creo que se me fue la señal. A ver. En el caso de las características, decíamos, la fábula debe ser fácil de leer, de entender, debe tener diálogos, los escenarios deben ser naturales y pocos personajes debido a la extensión también de la fábula, ¿no? La estructura que tiene la fábula es de un inicio, donde se presenta una situación inicial, el nudo o problema, el desenlace, donde se da solución al conflicto, y la moraleja o enseñanza, que es precisamente allí donde se cumple el propósito de la fábula, que es de intención didáctica. Bien, ahora vamos a ver ejemplos de fábulas, tanto en prosa como en verso. ¿Cómo nos damos cuenta que un texto está escrito en prosa? ¿No?
facilito. Cuando tenemos una hoja y vamos a escribir desde que empieza la hoja de un canto hasta el otro canto, así, facilito, nada más, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, esta fábula, La niña de las manchas. Era el primer día de clases y entró el profesor acompañado de una niña. Ahí se presentan dos personajes, ¿cierto? El profesor y la niña. Las manchas blancas en su piel causaban asombro. Muchos niños empezaron a hablar entre ellos, ¿no? ¿Qué es lo que ahí podemos tomar, por ejemplo, este texto como ejemplo y lo planteamos o lo leemos o lo presentamos mejor, lo presentamos en un papelote a los estudiantes y hacemos que uno lea, por ejemplo, 2 oraciones o un párrafo, el siguiente otro párrafo, y a medida que vamos leyendo nos vamos deteniendo para acompañar este proceso lector en los estudiantes, ¿no? Entonces ahí era el primer día de clases y entró el profesor acompañado de una niña. Bueno, hasta ahí todo lo entendemos. Las manchas blancas en su piel causaban asombro. Y entonces ahí nos detenemos y preguntamos, las manchas blancas en su piel, ¿qué será eso? ¿No? Y surgen las ideas de los estudiantes. Profesora, está mal, profesora, está enferma. Ah, ya, muy bien, sí. Y vamos anotando, vamos registrando en la pizarra, vamos registrando, para ver si más adelante contrastamos y vemos si esas hipótesis que dijeron en un inicio son ciertas, ¿no? Y seguimos leyendo. Muchos niños empezaron a hablar entre ellos y hacer comentarios acerca de su inusual piel. Entonces ahí en esa oración nos detenemos nuevamente al terminar y podemos hacer otra pregunta. Muchos niños empezaron a hablar entre ellos. ¿Qué decían? Profesoras estaban burlando de ella. ¿Y por qué? Porque estaba rara, porque tenía manchas en la piel. Ah, ya. ¿Y qué decían? Le estaban criticando, qué fea se ve, qué rara, ¿no? Y todo eso, todas esas acciones, todo eso que supuestamente están diciendo esos estudiantes, ¿qué es? ¿Qué se constituye? Bullying, profesora, ¿no? Entonces ahí vemos algo que se presenta actualmente y no es ajeno a la temática que aborda José María Arguedas, ¿verdad? Entonces, este va perfecto. Seguimos. El profesor le presentó a los demás diciéndoles que se llamaba Ana y les llamó la atención. Ah, les llamó la atención. Entonces, porque cuando una persona te llama la atención, cuando estás haciendo algo malo. Ah, ya, sí, muy bien. Entonces, ¿sí estaban diciendo algo malo los muchachos? Sí, sí, porque les llamó la atención. Ah, vamos asociando, ¿verdad? Vamos asociando. Bien. Y les llamó la atención replicándoles que debían tratarla bien. Entonces, ¿qué se infiere? Que la estaban tratando mal. Ajá. Durante el recreo, los curiosos niños, le preguntaron a Ana por su color de piel. Y Pedro se atrevió a molestarla diciéndole que parecía una vaca por las manchas. Todos rieron. Bullying, maltrato, ¿cierto? Meses después, Pedro fue al colegio con muletas. Sus compañeritos le llamaban cojo. Él sentía fuego en su interior. ¿Y qué representa ese fuego? Cólera, profesora. Allá. ¿Cómo puedes inferir eso? Ah, porque le llamaron cojo. Y a nadie le gusta que lo llamen así. Ah, ok, muy bien. Solo había una niña que lo entendía. ¿Quién es esa niña? Ana, profesora. ¿Y cómo te das cuenta de eso? Porque a ella también le hicieron lo mismo, se burlaron de ella, ¿no? Y empieza todas las participaciones. Entonces, miren cómo a partir de este texto tan pequeño podemos nosotros hacer con los estudiantes muchas inferencias a partir de ello. Podemos, por ejemplo, tomar una palabra, por ejemplo, inusual. ¿Qué es inusual? ¿No? Y sin diccionario, que ellos hagan sus propias inferencias. Ahí los estudiantes están desarrollando su capacidad de comprensión lectora, ¿no? Inusual. ¿Qué será inusual de acuerdo al contexto? Raro, pueden decir, ¿no? Algo que no se ve, y por ahí se van acercando a los estudiantes. Incluso acá no podemos mostrarles la moraleja
y hacer que ellos mismos construyan esa moraleja, ¿no? Nunca te burles de los demás porque algún día se pueden burlar de ti, ¿no? Otro puede decir, por ejemplo, todo lo que se hace se paga, puede decir también, ¿no? Al final es lo mismo, ¿verdad? Y así. Luego tenemos la fábula en verso, ¿no? La fábula en verso. Los dos amigos y el oso, ¿no? Ahí notan ustedes la diferencia. El primero es Sancho y el segundo es Delgado, ¿verdad? A dos amigos se aparece un oso. El uno, muy medroso. ¿Se dan cuenta las terminaciones de cada renglón? Oso, oso. Una característica del verso, ¿cierto? Tiene rima. En las ramas de un árbol se asegura el otro. Abandonado a la aventura, ura, ura. Se finge muerto repentinamente. El oso se le acerca lentamente, mente, mente. Mas como este animal, según se cuenta, de cadáveres nunca se alimenta, enta, enta, sin ofenderlo lo registra y toca, huélele las narices y la boca, oca, oca, ¿no? Vamos viendo la rima, ¿cierto? La rima se presenta en este verso. No le siente el aliento ni el menor movimiento, y así se fue diciendo sin recelo. Este tan muerto está como mi abuelo. Entonces el cobarde, de su grande amistad haciendo alarde, del árbol se desprende muy ligero, corre, llega y abraza al compañero. Pondera la fortuna de haberlo hallado sin lesión alguna, y al fin le dice: sepas que he notado que el oso te decía algún recado. ¿Qué pudo ser? Diréte lo que ha sido. Estas dos palabritas al oído. Aparta tu amistad de la persona que si te ve en el riesgo, te abandona, ¿no? Entonces aquí podemos, sí, dele clic, maestra. Entonces aquí podemos ver la diferencia entre la prosa y el verso, ¿de acuerdo? En la prosa, facilito, vamos de canto a canto de la hoja. En verso solamente utilizamos la parte central de la hoja, nada más, aparte porque hay rima, hay no rima consonante, por ejemplo, en este verso. Bien, entonces aquí en este verso también podemos utilizar, ¿no? Estrategias de comprensión lectora, tomamos una palabra, ¿no? Y podemos preguntar por el significado de ella, ¿no? Esto es para establecer una diferencia entre prosa y verso, ¿no? Porque a veces los muchachitos dicen, profesor, ¿y qué es prosa? Bueno, prosa es así, tiene esta silueta, lo podemos presentar, tiene esta silueta, y verso tiene esta otra silueta. Listo, ahora sí, vamos ya de lleno a lo que corresponde en sí fase de escritura, ya para desarrollar la competencia escribe, ¿de acuerdo? Ahí tenemos, en la competencia escribe, tenemos la planificación, la textualización y la revisión, ¿no? La planificación es una etapa muy importante para poder, todavía no de clic, maestra, es una etapa muy importante para poder realizar nuestro texto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la planificación va a ser el hilo conductor para poder escribir. Va a ser aquel hilo que me diga por aquí tienes que ir. Y es aquel que no me permite salirme del camino en donde estoy, ¿no? Porque sucede que algunos muchachos, algunos estudiantes dicen, profesora, primero yo escribo y ese cuadro lo hago después, el cuadro de la planificación después. Y resulta que a veces se pierde mucho tiempo porque
cuando no se hace el cuadro de planificación, el estudiante escribe y escribe y escribe lo que se le viene a la mente y no tiene organizadas sus ideas, no sabe ni de lo que va a escribir, o por lo menos sí tiene una idea, pero en el transcurso de la escritura pues se sale del tema y resulta escribiendo otra cosa. Entonces, para corregir eso hay que invertir tiempo, ¿cierto? Entonces, nos evitamos ello y realizamos primero la planificación, ¿de acuerdo? Y en la planificación hay un primer momento, el de la generación de ideas. Es decir, ya sé que voy a escribir una fábula, ya sé la estructura de la fábula, que es inicio, nudo, desenlace y la moraleja. La moraleja puede estar escrita de manera, puede estar escrita o puede estar implícita, ¿no? Bien, también sé el tema, cuál va a ser el tema, ¿verdad? Ahora, suele suceder que en el aula hay estudiantes que no se les viene nada a la mente, ¿no? Y es natural, es normal. Entonces, ahí podemos utilizar una estrategia, que es la fábrica de fábulas. Esta fábrica de fábulas consiste podemos llevar una caja dividida en 3 secciones. Una, ahí sí dele clic, maestra. Una que contenga tarjetitas con los protagonistas, ¿no? Y ahí podemos colocar, por ejemplo, un gallo, un caballo, un chanchito, una vaca, ¿cierto? Animalitos, ¿verdad? Porque recordemos que los personajes de la fábula suelen ser animales, ¿verdad? En la otra sección, los eventos o sucesos. Y ahí podemos colocar, por ejemplo, la lluvia. Podemos colocar también un personaje llorando, ¿no? Podemos colocar también el salto de un tigre. Podemos colocar también un chanchito serruchando un trozo de madera, ¿no? Esos son eventos, esos son un ejemplo nada más, ¿no? Un ejemplo. En la otra sección podemos colocar lugares, varios lugares, ¿ya? Ahí he colocado yo, por ejemplo, Laredo y la laguna ahí está, la laguna del Toro, ¿no? Que está en Huamachuco. Estas tarjetitas que van en cada uno de estos cuadritos deben ser en función a la cantidad de estudiantes. Por ejemplo, si tengo 15 estudiantes, entonces debo tener en la sección protagonista 15 tarjetas diferentes. En la sección evento, 15 tarjetas con un evento en cada tarjeta. En la sección lugar, 15 lugares también, 15 tarjetas, cada una con un lugar. ¿Por qué? Porque cada uno va a tener un protagonista, un evento y un lugar, y a partir de ello va a empezar a narrar. ¿De acuerdo? Entonces, llevamos la caja, le explicamos al estudiante que va a venir hacia la caja y va a tomar una tarjeta del protagonista, una tarjeta del evento y una tarjeta del lugar y se va a ir a su asiento a escribir, ¿no? Entonces, ahí le estamos dando ideas al estudiante para que pueda realizar su escritura de la fábula, ¿no? Esa es una estrategia para la generación de ideas. Bien, maestra, le damos siguiente. Ya. Una vez que ya los estudiantes han tomado sus tarjetitas, van a saber qué escribir, ¿no? Qué escribir. Y ahí entra a tallar el plan de escritura de la fábula. Con las tarjetitas que tienen, ya podemos realizar este cuadro de planificación con estas preguntas, ¿no? ¿Para qué vamos a escribir la fábula? ¿Para qué?
para transmitir un mensaje, ¿verdad? ¿Quiénes queremos que la lean o para quiénes será mi fábula? Para mis compañeros puede ser. ¿Cuántos personajes tendrá la fábula? Puede tener 2, 3 personajes o hasta 4, ¿verdad? ¿En qué lugar ocurrirá la fábula? Bueno, le colocamos el campo, puede ser el bosque, la laguna, el lago, la caballeriza. ¿Qué estructura presenta la fábula? Tiene un título, un inicio, un nudo, desenlace y una moraleja. ¿Qué tipo de lenguaje o registro usaremos para escribir la fábula? ¿Será un lenguaje formal, un lenguaje coloquial? ¿Sobre qué escribiremos en la fábula? Puede ser, por ejemplo, sobre el esfuerzo, sobre la perseverancia, el respeto. ¿Qué moraleja o enseñanza queremos que tenga la fábula? ¿No? Y ahí vamos guiando al estudiante para que complete este cuadro. Una vez que el estudiante ya completó ese cuadro, ahora sí nos vamos a organizar nuestras ideas. ¿Cómo organizamos esas ideas? Dele clic, maestra. Ahí está. ¿Cómo organizamos nuestras ideas? Mediante una silueta, ¿no? Le decimos al estudiante que en esta parte va el título, luego va el inicio, cómo empieza esa historia, después el nudo o problema, qué es lo que sucede, qué pasa, ahí va el nudo, el conflicto, y luego un final, cómo es que termina o cómo se resuelve ese conflicto que se ha presentado anteriormente, ¿no? Y finalmente ya la moraleja. ¿Cuál es la moraleja de esa fábula? Después de esa planificación, pasamos al otro proceso que es la textualización. Allí vamos a escribir el primer borrador, ¿sí? Dale otro clic, maestra, por favor, otro clic. Ya está, gracias. Muy bien. No, solamente un clic. Ajá, ya está. Ahí tenemos los criterios de evaluación que mencionábamos al inicio. Ahí está, cumple el propósito comunicativo planteado, ¿no? Esos son los criterios que le vamos a mostrar a los jóvenes, perdón, a los muchachos, para que tengan en cuenta cómo es que debe ir su fábula. Cumple con el propósito comunicativo, es decir, ¿cuál es el propósito comunicativo? Narrar, ¿cierto? Narrar una historia, ¿verdad? Este propósito comunicativo tiene que ver con el tema también, ¿no? Entonces ahí les vamos preguntando a los muchachos, ¿cuál es el tema? ¿Qué tema debemos abordar en la fábula? Y ellos nos van a responder. Otro criterio, adaptar el uso del lenguaje en su texto, ¿no? De acuerdo al propósito y de acuerdo a los destinatarios también. Organizar la información de acuerdo a una progresión narrativa lineal. Había una vez, ¿no? Los hechos van de manera ordenada, secuencial. Plantea hechos de acuerdo a su propósito comunicativo y a la estructura narrativa de la fábula, es decir, respeta la estructura de la fábula. Tiene un título, tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Tiene una moraleja. Utiliza conectores de tiempo y espacio, utiliza verbos. Su fábula es original, no es copia. Narra hechos con sus propias palabras. Utiliza recursos literarios o figuras literarias como metáfora, símil, hipérbole, epíteto. Utiliza. Obviamente que nosotros, como docentes, en la etapa de sensibilización, ya acá me detengo un ratito, en la etapa de sensibilización debimos haberle dado a este estudiante teoría sobre lo que es
un recurso literario, una figura literaria, ¿no? Sencillito nada más. Eso se puede hacer en una clase nada más de 4 figuras principales que ellos vayan a utilizar o que deban utilizar en su escritura, ¿no? Entonces, eso es muy importante también. Otro criterio, evidencia en las expresiones que emplea la valoración por la diversidad cultural y lingüística en las obras de José María Arguedas y también en su localidad a expresiones que utilizamos en nuestro día a día, por ejemplo, dialecto diferente al dialecto que se utiliza, por ejemplo, en la sierra, ¿no? Entonces ahí podemos tomar las obras de José María Arguedas y él en las obras utiliza mucho los diminutivos, ¿no? Cuando estamos leyendo nos vamos a encontrar con muchas palabras que están en diminutivo y ahí podemos aprovechar para preguntar al estudiante ¿y por qué? ¿Por qué el escritor utiliza mucho los diminutivos? Tiene mucho cariño, profesora ahí en ese lugar de la sierra, ¿no? En la sierra se habla así, profesora, con cariño. Entonces, por eso utilizan los diminutivos, ¿no? Luego se evidencia uso de fuentes de información. Ya habíamos dicho en un inicio que esas fuentes de información se van a anotar en la fábula cuando empleemos temas, por ejemplo, que se ven en las obras de José María Arguedas. Cuando empleemos de repente alguna palabra en quechua que se ven en las obras de José María Arguedas. Cuando empleemos o tomemos un personaje de una de las obras de José María Arguedas, ¿no? De esa manera nos vamos a dar cuenta de que ese estudiante ha leído las obras de José María Arguedas. En la fábula se transmite un mensaje, hay un mensaje de pertenencia a un pueblo indígena u originario con su cultura y su identificación con su cultura local. Y por último, revisa la forma y el contenido de su fábula a partir de la reflexión sobre la vida y obra de José María Arguedas, ¿no? Uh-huh. Sí, continuamos, maestra. Es muy importante que en este proceso de textualización expliquemos sobre la cohesión y la coherencia, ¿no? La cohesión tiene que ver con el uso de conectores lógicos para poder escribir, y la coherencia tiene que ver con el tema que se está hablando, que se está tocando, ¿no? Es por eso que en esta parte es muy importante que se toquen los temas de los conectores lógicos, cómo utilizarlos, ¿no? Conectores de tiempo también, de tiempo y espacio, cómo utilizarlos en una narración. Recalcamos otro clic, por favor, maestra. Recalcamos también la estructura de la fábula, ¿no? El inicio, el nudo, el desenlace, la moraleja. En el inicio vamos a situar a los personajes en un lugar que ellos se han imaginado y que han escrito en su planificación. En el segundo párrafo vamos a presentar los personajes y sus características. En el tercer párrafo vamos a plantear un conflicto y las acciones que se desarrollan. Y en el párrafo cuarto, la resolución, ¿no? O desenlace de esta historia. Y finalmente, una moraleja. Una moraleja. Otro clic, maestra. Uh-huh.
El estudiante después de ello empieza a redactar, ¿no? Redacta un párrafo, ahí sí es importante el acompañamiento que nosotros le demos, ¿no? Enfatizando siempre qué tema estamos abordando, de qué tema estamos escribiendo, cuál es tu cuadro de planificación. El estudiante debe estar mirando constantemente a medida que escribe su cuadro de planificación para que le dé dirección a la redacción, ¿no? Entonces, el estudiante escribe un párrafo y relee. Y ahí mismo puede ir corrigiendo, o sea, no debemos esperar, o no tenemos por qué esperar a la revisión, al proceso de revisión para recién revisarlo. No, tenemos que ir en este proceso de textualización escribiendo y leyendo y corrigiendo también, ¿no? Corrigiendo. No estoy abarcando ese tema. No estoy insertando este personaje que he planificado. Ah, no, borro y nuevamente, ¿no? Corrijo. Y aquí también es importante el acompañamiento del estudiante, del docente al estudiante, ¿no? Acompañarlo siempre en todo momento para que el estudiante no se pierda en ese intento por escribir, ¿no? Porque a veces hay también estudiantes que, por ejemplo, escriben mucho, ¿verdad? Pero a veces se van por las ramas. Entonces, por eso es importante el acompañamiento del docente y el cuadro de planificación, el uso del cuadro de planificación. Hay que utilizar ese cuadro en la textualización, porque sucede que a veces se hace el cuadro de planificación simple y llanamente por cumplir un paso y luego ya se olvidan y empiezan a redactar. Pero no es así, hay que utilizar, hay que traer ese cuadro de planificación a nuestra textualización e ir viendo a medida que redactamos para que la fábula esté de acuerdo a lo que hemos planificado. Ujú. Y finalmente vamos al proceso de revisión, en donde le damos una nueva revisada, ¿no? Ahí una nueva revisión. Un clic más, maestra. Ujú. Ahí retomamos los criterios de evaluación de la fábula que ya habíamos visto, la cohesión, la coherencia, el tema, el mensaje, que sea auténtico, que no se acopia, el uso de los conectores, el uso de figuras literarias. Vamos viendo, ¿has utilizado figuras literarias? ¿Cuántas figuras literarias has utilizado? A ver, ¿dónde están? Ubícalas. ¿No? No, profesora, no utilicé figuras, listo. Entonces, ¿dónde puedes insertar? Y vamos revisando, ¿no? A esto, ¿cómo lo puedes cambiar a palabras que tengan un sentido connotativo? Ah, con esta figura literaria, ¿no? Entonces, así vamos mejorando. Podemos utilizar también esa revisión con un proceso de coevaluación, ¿no? Entre pares, ¿no? Un estudiante le da su fábula al otro estudiante y viceversa, intercambian fábulas, ¿no? Intercambian textos e incluso el docente coloca ahí los criterios de evaluación y vamos juntos corrigiendo, vamos juntos con el primer criterio de evaluación, a ver cómo estamos aquí, el propósito comunicativo. ¿Estás narrando o estás de repente o has hecho un texto positivo, ¿no? Por ejemplo, sucede que a veces los estudiantes no diferencian entre narrar y hacer un texto positivo, ¿no? La diferencia es que cuando es un texto narrativo se están desarrollando acciones, hay personajes. En cambio, en un texto positivo simplemente se presenta un tema nada más, ¿no? Entonces ahí muchas veces los estudiantes pues solamente presentan el tema y no están narrando. Entonces ahí el propio estudiante muchas veces no lo puede ver, pero el otro estudiante que está al frente, él sí lo puede notar con mayor claridad, ¿no? Y es ahí la importancia que tiene la coevaluación entre pares. Luego de esa coevaluación, se devuelve la fábula, ¿no? Intercambian nuevamente,
las fábulas, y el docente puede registrar en la pizarra errores frecuentes, ¿no? A ver, ¿en qué te equivocaste según la revisión que ha hecho tu compañera, tu compañero? Aquí, aquí, profesora. ¿Y eso qué es? Es una tilde. Ah, ya, tildación entonces, ¿no? Tildación. ¿En qué te equivocas? Ah, no utilice figuras literarias. Listo. Entonces, no utiliza figuras literarias, ¿no? Y de acuerdo a esos errores frecuentes que hemos registrado, podemos reforzar y hacer una segunda versión de nuestra fábula, ¿sí? Y ahí ya habremos, uno como docente ya se va dando cuenta más o menos de qué estudiantes están logrando que la fábula esté con la estructura definida, de acuerdo a la temática, y que de acuerdo a esa evaluación que hemos hecho, esté idónea, ¿no? Ya no vamos depurando cada, cada revisión que hacemos, vamos depurando. De tal manera que de cada aula, por ejemplo, salga un trabajo nada más, ¿no? Una fábula nada más, o dos, dependiendo de la cantidad de aulas que hay en la institución educativa, ¿no? Dependiendo también. Ujú. Bien, esa sería mi contribución en esta noche, ¿sí? Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, maestra Magali, por tan valioso aporte. Ahora iniciaremos la ronda de preguntas a los maestros que aún no la han realizado. Los invito a que escriban al chat del en vivo. Bueno, la primera pregunta tenemos del maestro Ronald. Nos dice, buenas noches, quisiera que dé algunos ejemplos acerca del criterio del mensaje de la fábula. Transmite un mensaje en relación a sus pertenencias o a un pueblo indígena o originario, su identificación con su cultura local, regional o nacional. ¿A qué se refiere? Maestra Gali. Sí, bueno, en este criterio que dice transmite un mensaje en relación a su pertenencia a un pueblo indígena, ¿no? U originario y su identificación con su cultura local, regional o nacional. Se refiere a que, bueno, en las obras de José María Arguedas, nosotros vemos cómo es que José María Arguedas se identifica mucho con el pueblo indígena, debido a las diferentes situaciones que pasó en su infancia, y lo que busca precisamente este concurso es ello, rescatar lo que hay en las diferentes partes del Perú, los diferentes pueblos del Perú. Entonces, en la fábula se debe, mm, se debe notar ese mensaje, esa relación que hay entre el ser humano, entre el hombre y el pueblo que, en donde vive, en el pueblo en donde vive. Se debe notar que ese personaje ame a su pueblo, ame al lugar donde vive. A eso se refiere. Muchas gracias, maestra Magali. Bueno, a ver, los invito a que sigan registrando sus preguntas, por favor. El maestro Félix nos dice que si se puede agregar imágenes dibujadas por el estudiante en la fábula. Maestra Magali. Ya, claro, sí se puede agregar, pero hay que considerar la extensión, ¿no? De acuerdo a las bases, la extensión de la fábula es de, a ver, una página mínimo y 2 páginas máximo. Ujú. Una página mínimo y 2 páginas máximo. Debemos considerar ello, ¿no? Si es que el texto no pasa de esta extensión, claro que se le puede agregar imágenes,
¿por qué no? Pero siempre respetando las páginas. Muchas gracias, maestra. ¿Una pregunta más? Ya no hay ninguna pregunta más. Bueno, queridos maestros, hemos llegado al fin de esta asesoría. Espero que los aportes proporcionados sean de gran ayuda.